Hola hermosos, hola hermosas. Bueno, para la lectura del día de hoy te invito a que te pongas los auriculares, te relajes, la disfrutes. Cualquier idea que se te ocurra, pensamiento que se te ocurra, vea escribiéndolo en los comentarios. Di con qué estás de acuerdo de la lectura, con qué no estás de acuerdo de la lectura. ¿Qué más agregarías tú a la lectura de hoy? Y te leo, amorosamente te leeré. La lectura de hoy es Los beneficios de dejar ir. Va a estar supremamente interesante, iré haciendo lecturas. Si en algún momento siento que puedo sumar, aportar o debatir inclusive algo, pues lo haré. Y ya sabes, te invito a que te unas al club de lectura, a que conozcas la Escuela de Amor Propio. En la descripción tienes los enlaces. Y bueno, vámonos con la lectura de hoy. Dice, los beneficios de dejar ir, el crecimiento emocional. El efecto más obvio y visible de la liberación de los sentimientos negativos es la reanudación del crecimiento psicológico y emocional y la resolución de problemas que a menudo nos han acompañado durante mucho tiempo. Sentimos placer y satisfacción al empezar a eliminar los obstáculos al logro y a la satisfacción en la vida. Pronto descubrimos que los pensamientos limitantes y las creencias negativas que inocentemente considerábamos verdaderas solo eran el resultado de la acumulación de sentimientos negativos. Cuando soltamos el sentimiento, el patrón de pensamiento cambia de no puedo a puedo. Y soy feliz al hacerlo. Áreas enteras de la vida pueden abrirse. Lo que resulta incómodo o no se expresaba puede hacerse sin esfuerzo y estar alegremente viva. Veamos un ejemplo de esta progresión en la experiencia de un hombre de mediana edad, inteligente y exitoso. Toda su vida había querido bailar, pero se sentía incapaz. Quería bailar fuera como fuera. Y en varias ocasiones a lo largo de su vida había asistido a clases de baile, pero siempre se sentía rígido, torpe y cohibido. Por pura fuerza de voluntad a veces conseguía dar los pasos en la pista de baile, pero no lo disfrutaba y siempre estaba muy incómodo. Sus movimientos eran rígidos y calculados y toda la experiencia carecía de satisfacción y no contribuía a mejorar su autoestima. Después de trabajar alrededor de un año, el mecanismo de la entrega estaba en una fiesta con alguien que insistía en que se levantara a bailar. ¿Sabes que no puedo bailar?, dijo. Ven e inténtalo, invitó ella e insistió. Olvídate de tus pies, solo mírame y haz lo que mi cuerpo haga. De mala gana aceptó y dejó ir sus sentimientos de resistencia y ansiedad. En la pista de baile se soltó por completo. En un instante sus sentimientos internos ascendieron en la escala desde la apatía hasta el amor. En un instante. Y para su sorpresa, empezó a bailar como siempre había soñado. La toma de conciencia, ¿puedo hacerlo?, lo invadió y pasó del amor a la alegría e incluso al éxtasis. Su deleite irradiaba por doquier. Los amigos se paraban a mirar. Desde ese estado de júbilo entró en la experiencia de unicidad con su pareja de baile. Vio a su propio ser mirando a través de los ojos de ella y se dio cuenta de que en realidad solo había un ser detrás de todos los seres individuales. Ambos conectaron telepáticamente. Él conocía cada uno de sus pasos, una fracción de segundo antes de que ella lo diera. Estaban en perfecta armonía y bailaban como si hubieran practicado y bailando juntos durante años. Apenas podía contener su alegría. El baile se aligeró y empezó a manifestarse espontáneamente, sin ningún pensamiento consciente por su parte. Cuanto más tiempo bailaban, más energía tenía. Fue una experiencia cumbre que cambió su vida. Esa noche fue a casa y bailó un poco más.
El baile libre siempre lo había atemorizado más que ningún otro, porque no había forma de memorizarlo. Necesitaba espontaneidad y libertad, que era justo lo que había sido incapaz de experimentar antes. En casa puso música disco y bailó durante horas. Se miraba en el espejo, fascinado por las sensaciones de rendición del cuerpo y de la libertad interior. De repente, se acordó nítidamente de una vida pasada. Durante esa vida había sido un gran bailarín y ahora empezaba a recordar las instrucciones que le habían dado sus maestros. Al seguir sus instrucciones, los resultados fueron sorprendentes. Descubrió un centro de equilibrio dentro de sí mismo y comenzó a girar a su alrededor en un equilibrio perfecto. El movimiento se hacía sin esfuerzo y él simplemente se convirtió en el testigo del baile. Ya no había ninguna sensación de yo, solo había júbilo y el baile mismo. Al instante comprendió la base de la danza sufí de los derviches que giran. Su capacidad de girar sin marearse ni cansarse. Ese estado de conciencia se producía al renunciar al yo individual. La experiencia cumbre que el hombre había experimentado en la pista de baile se transfirió a otras áreas de su vida previamente bloqueadas. Donde habían limitaciones, ahora se producía una rápida expansión. Estos cambios se hicieron evidentes para sus amigos y familiares, cuya respuesta positiva aumentó su autoestima y su deseo de seguir soltando los sentimientos y pensamientos negativos que habían bloqueado la experiencia del júbilo en su vida. He comentado esta experiencia con cierto detalle por varias razones. Ilustra la escala de conciencia que hemos presentado en capítulos anteriores. Y hermosos en la descripción tienen el nombre del libro, ¿ok? Durante 50 años este hombre había estado en el extremo inferior de la escala en esta área de su vida. Debido a la creencia no puedo, la inhibición había asfixiado su autoestima a dar lugar a la evitación. Durante años evitó las fiestas sociales en las que había baile. Su inhibición lo enfadaba consigo mismo y se enojaba cuando alguien trataba de hacerlo bailar. En cuestión de minutos experimentó cada una de las emociones de la escala y recordó que el camino hasta la cima, en ese momento emergió una conciencia espiritual de un orden muy elevado. Con la conciencia superior llegaron la comprensión y la liberación de las capacidades psíquicas, comunicación telepática, sincronía y recuerdo de vidas pasadas. Consecuentemente, en su vida se produjo un cambio de conducta y su empuje eliminó una serie de interminables de bloqueos y limitaciones. La respuesta social fue positiva y esta retroalimentación positiva reforzó aún más su motivación. El crecimiento emocional de quienes utilizan el mecanismo de la entrega guarda relación con la coherencia con la que renuncian a sus sentimientos negativos, sin importar la edad. Los adolescentes y las personas de 80 años obtienen los mismos beneficios. Los sentimientos reprimidos y suprimidos requieren una contraenergía para mantenerlos sumergidos. Se necesita energía para mantener controlado lo que sentimos. A medida que entregamos estos sentimientos, la energía antes invertida en retener la negatividad se libera para usos constructivos. Como consecuencia del dejar ir, se incrementa la energía disponible para la creatividad, el crecimiento, el trabajo y las relaciones interpersonales. Aumenta la calidad y el disfrute de estas actividades. La mayoría de las personas están demasiado agotadas para dotar sus experiencias de una cualidad elevada a menos que hayan resuelto los programas negativos. Y aquí me voy a permitir hacer un inciso y es el siguiente. ¿Cuánta energía no invertimos en sostener una creencia limitante? En sostener el querer tener la razón, en sostener esa emoción de tristeza, en sostener esas sensaciones incómodas. Es el doble de energía lo que gastamos allí que cuando nos abrimos a experimentar esas sensaciones, a experimentar cualquier emoción. Aquí él llama las emociones positivas, negativas, los pensamientos positivos, negativos, pero
si tú ya me has escuchado en otros audios o me has escuchado en el otro canal de YouTube que tengo, a mí no me gusta darle un concepto de emociones negativas y positivas porque se tiende a llevarlas al juicio de esto es bueno o esto es malo. Entonces, cuando se habla de un pensamiento, una emoción negativa o positiva, se habla es de las polaridades en relación a su vibración, no en relación a un juicio de valor de esto es bueno o esto es malo. Entonces, quiero que se comprenda que cuando se refieren a pensamientos positivos, pensamientos negativos, emociones positivas, emociones negativas, se habla de su polaridad y de la vibración que tiene, no desde un juicio de valor, ¿ok? Y bueno, con este pequeño matiz, vámonos prosigamos con la lectura. Dice, resolver problemas. La eficacia del mecanismo de dejar ir en la resolución de problemas suele ser bastante asombrosa. Es muy importante comprender el proceso implicado, ya que es muy diferente a los métodos habituales del mundo. Un planteamiento que da resultados rápidos y fáciles es el siguiente. No busca respuestas, más bien suelta el sentimiento que está detrás de la pregunta. Cuando entregamos el sentimiento que está detrás de la pregunta, también podemos soltar cualquier otro sentimiento relacionado con el problema. Cuando dejamos ir todos los componentes, la respuesta está allí esperándonos. No tenemos que buscarla, consideramos lo simple y fácil que esto es en comparación con los intentos habituales de la mente, que suelen ser largos, tediosos e ineficaces. Generalmente la mente busca y picotea sin parar, probando a tropecientas sucesivas respuestas. La mente no puede decidir porque busca en el lugar equivocado. Ok, aquí me voy con otro inciso y es el siguiente. Les voy a dar una de las técnicas que yo utilizo para saber en qué estado de vibración me encuentro y es la siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, y esto se utiliza mucho en el coaching, cuando estamos, por ejemplo, en el ¿por qué me sucede esto a mí? Estamos en el modo víctima o el modo juez. Esto nos lleva a experimentar sensaciones, emociones y pensamientos de baja vibración, poco amorosos, poco resolutivos, poco pragmáticos. Hacernos la pregunta, ¿por qué me sucede a mí? ¿Ok? Cuando nosotros pasamos como a un siguiente nivel, un poco más elevado de vibración, de expansión, de comprensión, de desarrollo personal, la pregunta se pasa al para qué, y esta es la que se utiliza mucho en coaching, que es el método socrático. Y es, ¿para qué me ha sucedido esto? Cuando yo me hago esa pregunta de ¿para qué me ha sucedido esto? Me abro a explorar el aprendizaje que hay detrás de esa situación, por muy incómoda e insostenible que en ese momento nos parezca. Entonces el para qué nos ayuda a abrirnos a cuál es el aprendizaje que tengo que explorar aquí. Pero si vamos un poco más allá, y para mí esta ya no pertenece a una pregunta, sino que pertenece desde mi experiencia al mecanismo de dejar ir. Dejar ir es liberarnos, es permitirnos ser, es meterle menos mente y más sensaciones, más intuición, más conexión con nuestra esencia espiritual. Entonces, el por qué nos lleva al victimismo, baja vibración, pensamientos poco amorosos. El para qué nos permite abrirnos al aprendizaje. Pero el dejar ir, yo lo he encontrado en la siguiente frase, y es, elijo ver el amor en esta situación. Aquí ya no hay preguntas. Como las preguntas pertenecen mucho, demasiado y casi totalmente al ego y a la mente lógica, racional y psicológica, que también es perfecta, queremos saber el por qué y el para qué estamos transitando un proceso. Pero si realmente queremos soltar y dejar ir, la frase elijo ver el amor en esta situación, para mí, como no hay preguntas, pues entonces no sigo alimentando esa voz del ego y es más fácil entrar en ese estado de dejar ir, de soltar, de la liberación. ¿Por qué? Porque eliges sencillamente ver el amor. Que en ese momento estás en una intensidad emocional o estás demasiado asfixiada, sofocado por lo que tú consideres problemas o lo que sea, o momentos incómodos. Pues entonces, elijo ver el amor en esta situación. ¿Cuál? El que sea, llegará en el momento, ¿ok? Entonces, si te sirve de algo, déjame un comentario. ¿Qué te parece
este aporte que te acabo de hacer. Bueno, continúo con la lectura. Veamos cómo funciona el sistema con un ejemplo cotidiano. Digamos que no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja sobre qué película ver. Miramos cuál es el sentimiento detrás del problema. Encontramos sentimientos de ira y resentimiento. En concreto, estamos resentidos porque no compartimos suficiente tiempo en un ambiente romántico. En realidad lo que queremos esa noche es estar juntos y demostrarnos cariño. A medida que admitimos que lo que realmente queremos es la unión afectiva, nos damos cuenta de que no deseamos ir a ver una película. Solo queremos estar juntos. O también podría suceder lo opuesto. Podríamos descubrir que el sentimiento detrás de querer ir a ver una película es el temor. Deseamos evitar pasar la noche hablando con nuestra pareja. Vemos que se han acumulado sentimientos desagradables. Estamos resentidas, de modo que dejamos de querer modificar ese sentimiento y lo dejamos estar ahí. Está bien tener ese resentimiento. A medida que entregamos nuestra resistencia al resentimiento, nos sentimos menos culpables. Admitimos el resentimiento ante nuestra pareja. Empieza a fluir el diálogo y los sentimientos de la otra persona también se aclaran. Ambos nos sentimos aliviados y más próximos. Y entonces decimos: al diablo con ir al cine, quedémonos en casa, hagamos el amor y salgamos a dar un paseo bajo la luna. Ese enfoque es gratificante en cualquier proceso de toma de decisiones. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más sabias y realistas. Pensemos en todas las veces que hemos cambiado de opinión y lamentado decisiones del pasado. Esto se debe a que detrás de la decisión había un sentimiento no reconocido y no liberado. Cuando se realiza la acción que se ha decidido, los sentimientos subyacentes cambian. Entonces, desde el punto de vista de ese nuevo espacio de sentimientos, la decisión resulta ser equivocada. Esto sucede con tal regularidad que muchas personas desarrollan miedo a la toma de decisiones porque en el pasado han sido erróneas. Utilizar el mecanismo de la entrega para resolver problemas puede ser rápido como el rayo, incluso con problemas que nos han acompañado durante muchísimo tiempo. Para descubrir lo rápido que puede funcionar, probémoslo. Toma varios problemas que te hayan acompañado desde hace tiempo y deja de buscar respuestas. Mira cuál es el sentimiento subyacente que produjo la pregunta originalmente. Cuando lo dejes ir, la respuesta vendrá automáticamente por sí misma. Estilo de vida. Recordemos, estos son los beneficios de dejar ir. Entonces voy a hacer una recapitulación. Ya hemos visto los beneficios en el crecimiento emocional, los beneficios en la resolución de problemas y ahora vamos con los beneficios en el estilo de vida. Muchas de nuestras actividades y apegos se basan en el miedo, la ira, la culpa y el orgullo. A medida que dejamos ir estos sentimientos negativos en cualquier área, ascendemos al coraje. En ese nivel comienzan a producirse cambios en la vida y si optamos por seguir en la misma actividad, nuestra motivación es diferente y por consiguiente experimentamos resultados distintos a los del pasado. La recompensa emocional también es diferente. En lugar de sombrías satisfacciones experimentamos alegría. Es posible que hagamos la misma actividad que antes, pero ahora la hacemos por placer y no por obligación. La hacemos porque queremos, no porque tenemos que hacerla. La energía requerida es mucho menor. Un descubrimiento maravilloso que haremos es que nuestra capacidad de amar es mucho mayor de lo que jamás soñamos. Cuanto más soltamos, más amorosas nos volvemos. Cada vez dedicamos una mayor parte de nuestra vida a lo que nos gusta hacer y a estar con personas por las que sentimos un amor creciente. A medida que esto sucede, nuestra vida se transforma, nuestro aspecto es diferente, las personas nos responden de manera distinta, estamos relajadas, felices y tranquilas. Los demás se sienten atraídos hacia nosotras porque están cómodos y felices en nuestra compañía. Las camareras y los taxistas de repente se vuelven atentos y corteses y nos preguntamos, ¿qué le ha ocurrido al mundo? Y la respuesta a esa pregunta es tú. A medida que soltamos lo negativo, accedemos a nuestro poder.
Esto sucede por sí mismo. La felicidad estuvo allí en todo momento y ahora brilla porque hemos renunciado a lo que bloqueaba su expresión. Ahora influimos positivamente en todos aquellos con quienes entramos en contacto. El amor es la vibración más poderosa de las energías emocionales. Por amor, la gente recorre cualquier camino y hace cosas que no haría por ninguna cantidad de dinero. Cuando se eliminan los bloqueos y los no puedo, se nos abren nuevas áreas de la vida. El éxito viene de hacer lo que más nos gusta, pero la mayoría de la gente está atada a lo que imagina que tiene que hacer. A medida que soltamos las limitaciones, tenemos a nuestra disposición vías completamente nuevas de expresión y creatividad. Tomamos el ejemplo de una mujer joven con mucho talento musical que dedicaba la mayor parte de su tiempo a un trabajo aburrido, el cual sentía que tenía que conservar por razones económicas. Lo que más le gustaba era tocar instrumentos musicales cuando estaba sola en casa. Lo hacía estrictamente para su disfrute personal. Debido a la falta de confianza en sí misma, rara vez interpretaba para otras personas, ni siquiera para sus amigos cercanos. Cuando empezó a soltar sus limitaciones internas, todos los sentimientos de baja energía que bloqueaban su expresión, sus habilidades y su confianza se disiparon tan rápido que comenzó a interpretar ante públicos cada vez mayores. Su talento era bien recibido y emprendió una carrera musical. Hizo una primera grabación profesional suficientemente exitosa como para recortar sus horas de trabajo y empezó a dedicar más tiempo y energía a su floreciente carrera, que le aportaba mucha alegría y satisfacción. A pesar de no saber nada sobre el mundo empresarial, inició su propio negocio musical y en un año distribuía las grabaciones a nivel nacional y después a Europa. Para su deleite descubrió que tenía mucho éxito haciendo lo que más le gustaba. Su creciente vitalidad y alegría eran evidentes para todos y el éxito se extendió a otras áreas de su vida. Otro ejemplo es el de un ingeniero de mediana edad sin capacidad creativa que siempre había odiado la poesía. Después de aprender a soltar sus sentimientos negativos, de pronto se encontró escribiendo haikus, que es un estilo de poesía japonesa. Comenzó a escribir páginas de ellos sin esfuerzo y más adelante desarrolló la escritura automática. Otro caso fue el de una mujer de 60 años que decidió volver a la universidad a tiempo parcial, aunque ya tenía un trabajo a tiempo completo. Al final obtuvo su licenciatura, después un máster y un doctorado y se convirtió en una importante ejecutiva con grandes responsabilidades. Existen literalmente miles de empleos de la rápida expansión que se produce en la vida de la gente cuando entregan los no puedo, de repente se resuelven situaciones que habían durado mucho tiempo. Paradójicamente, estos avances y expansiones pueden resultar molestos para los amigos y familiares porque cambian el equilibrio. De repente, tiramos por la borda las cosas que antes habríamos hecho por contrición, miedo, culpa o sentimiento del deber. Los nuevos niveles de conciencia cambian la percepción y se abren a otros horizontes. Muchos de los motivos que impulsan a la gente de repente carecen de sentido. Hay motivaciones que disminuyen como el dinero, la fama, la estima, la posición, el prestigio, el poder, la ambición, la competitividad, la necesidad de seguridad y son reemplazadas por otras como el amor, la cooperación, la realización, la libertad, la expresión creativa, la expansión de la conciencia, la comprensión y la espiritualidad. Se tiende a confiar más en la intuición y en los sentimientos que en el pensamiento, la razón y la lógica. Las personas muy yang pueden descubrir su lado yin y viceversa. El concepto yang, hago el inciso, el concepto yang y el concepto yin viene de la medicina tradicional china. De una persona es muy yang, es como muy de acción, y muy yin es como más calmada, más tranquila. Ok, bueno, eso tiene una explicación mucho más profunda
pero aquí como para las personas que de pronto estos términos todavía no les sean muy conocidos. Los patrones rígidos dan paso a la flexibilidad. La certeza y la seguridad se vuelven menos importantes que el descubrimiento y la exploración. La vida personal coge impulso y el movimiento reemplaza los patrones repetitivos. Una observación sorprendente con respecto al mecanismo de dejar ir es que pueden ocurrir grandes cambios muy rápidamente. Hábitos de toda una vida desaparecen de repente e inhibiciones duraderas se sueltan en cuestión de minutos, horas o días. Estos cambios rápidos van acompañados de un aumento de vitalidad. La energía de vida liberada al soltar la negatividad ahora fluye hacia las actividades, los pensamientos y los sentimientos positivos, aumentando progresivamente el poder personal. Los pensamientos son más eficaces, se logra más con menos esfuerzo. La eliminación de las dudas, los temores y las inhibiciones fortalece la atención. Al deshacer la negatividad se desatan las fuerzas dinámicas y así los sueños imposibles se convierten en objetivos conseguidos. Esto, por ejemplo, es cuando hablamos de un salto cuántico, cuando ahora que está muy de moda este concepto, ¿no? De dar un salto cuántico, son esos cambios. O sea, tú ya te has liberado, te has permitido trascender, afrontar, observar, traspasar esos bloqueos que automáticamente tu vida cambia así, pero, o sea, da un giro completo y es a lo que consideramos un salto cuántico, un cambio radical. Entonces, continuamos. Ahora nos vamos con los beneficios de dejar ir y ahora a lo que compete a la resolución de problemas psicológicos en comparación con la psicoterapia. Ya nos quedan poquitas páginas, ¿ok? Vámonos con qué beneficios tiene a nivel psicológico lo de dejar ir. En general, dejar ir suele ser más rápido que la psicoterapia. A menudo es más liberador y estimulante para el crecimiento de la conciencia. Aquí me voy a permitir hacer otro inciso y me encantaría poner soniditos. Cada vez que vaya, mira, voy a buscar algo. Cada vez que vaya a hacer un inciso, pongo un sonido para que tú comprendas cuándo es que estoy leyendo. Porque si lo estás escuchando, si lo estás viendo, pues me estás viendo aquí a la cámara y estarán notando que estoy hablando a la cámara y que no estoy leyendo, ¿ok? Pero voy a buscarme algún sonido para cuando yo vaya a hacer un inciso, sepas tú que me salgo de la lectura y hago el inciso. Y es el siguiente. Si tú tienes la capacidad, la oportunidad de poder ir a terapia, ve a terapia. O sea, que dejar ir ayuda, sí. Pero muchas veces, claro, en ese libro lo plantea un psicólogo, psiquiatra, que él lo logró con gran entrenamiento y con un proceso. Pero muchas personas, quienes puedan, ve a terapia. O sea, ve a terapia con alguien que te acompañe en tu proceso, porque muchas veces el dejar ir podemos tener ese salto cuántico si estamos acompañadas. Entonces, yo amo y yo adoro leer los libros y amo el desarrollo personal, la psicología, la espiritualidad, la metafísica. Pero siento que a veces es súper esencial quien tiene la facilidad económica, la disponibilidad de tiempo, la capacidad en cualquier aspecto de ir a terapia y estar acompañado. Principalmente yo creo muchísimo en los terapeutas integrales, o sea, alguien que probablemente sea psicólogo, psicóloga, pero también maneje biodescodificación, que sea un terapeuta holístico, un terapeuta integrativo, que tenga conocimientos y genere un acompañamiento no solamente desde la mente y la parte psicológica, sino también un acompañamiento que incluya nuestro mundo energético, nuestro mundo espiritual. Entonces, ve a terapia, que aquí dice que no es necesario, pero yo sí te digo que si tienes la oportunidad, hazlo. Continúo con la lectura. No obstante, la psicoterapia está mejor diseñada para elucidar los patrones subyacentes. Ambos pueden funcionar bien juntos. El mecanismo de dejar ir facilita y acelera la psicoterapia al elevar sus objetivos. La psicoterapia puede ser más gratificante para el intelecto debido a su naturaleza verbal y su enfoque en los porqués de la conducta. Sin embargo, esta también es su limitación.
A menudo lo único que se logra es una comprensión intelectual, mientras lo emocional opera lenta y dolorosamente hasta acabar evitándose. Por otra parte, el mecanismo de dejar ir se ocupa del qué emocional, momento a momento, sin la participación del intelecto. El por qué se hace evidente por sí mismo una vez que se suelta el qué. Una cosa es analizar la causa básica de la depresión y otra muy distinta entrar de lleno en la profundidad de la desesperación al soltar la resistencia al sentimiento. Al permitir la plenitud del sentimiento y dejar ir cada sensación, cada pensamiento y cada pequeña recompensa que consigues con él, eres libre. No es necesario profundizar en el porqué de la depresión para liberarse de ella. Aquí estoy supremamente de acuerdo porque, por ejemplo, yo soy una de las defensoras que hacia donde nos dirigimos en la actual y la futura salud integrativa, y me voy a hacer un pequeño matiz, principalmente en la parte emocional. No tenemos que pasar por el dolor y el sufrimiento para aprender lo que hemos venido a experimentar. Entonces creo que lo bonito y maravilloso de este proceso, de este despertar humano, de este despertar espiritual, del despertar de la conciencia, como a ti te resulte mejor el concepto, creo que lo bonito es aprender todo lo que implica este proceso humano sin necesidad de ir al sufrimiento, sin necesidad de ir a la herida. Creo que podemos hacerlo. Para mí esto realmente es un salto cuántico. No tener que trascender heridas emocionales yendo a la llaga. No tener que trascender creencias heredadas de un transgeneracional llegando a fue mi tatarabuelo el que hizo tal cosa. No. Si tú ya eres consciente de que dejar ir implica sencillamente abrirte a experimentar las sensaciones para conocer cuál es la emoción bloqueada, permitirte experimentarla en tu cuerpo literalmente físico, no enrollarte tanto en pensamientos y poder trascenderla, creo que acelera el proceso de cualquier tipo de sanación emocional, física y apertura espiritual para este aprendizaje humano. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice, no hay que conocer que la depresión viene porque mi tatarabisabuelo no hizo, yo hizo, porque en mi árbol transgeneracional ha pasado, que está bien conocerlo y yo soy la primera, pero por curiosidad, que no se vuelva una excusa para seguir profundizando en esa herida sin atreverte simplemente a abrirte a dejar ir. Venga, continúo con la lectura. Los objetivos de dejar ir llegan mucho más allá que los de la psicoterapia. El fin último de la entrega es la libertad total. El de la terapia es reajustar el ego a un equilibrio más saludable. Pero claro, él aquí está hablando de una terapia tradicional donde solamente trabajemos con nuestra psique. Entonces, por eso yo les recomiendo, si ustedes tienen la oportunidad, vayan donde un terapeuta integrativa, holística, una terapeuta que aborde, que nos acompañe en ese proceso desde una manera que incluya todo lo que somos en esencia, que somos más que mente, obviamente. El de más saludable. Estos dos sistemas se basan en diferentes paradigmas de la realidad. El objetivo de la psicoterapia es reemplazar los programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios. Por el contrario, el de dejar ir es eliminar los programas mentales y emocionales limitantes. Es el logro de una mente no condicionada. Y por último, la trascendencia de la propia mente hacia los estados de conciencia más elevados de amor y paz. En la terapia se depende del terapeuta, de su formación y técnicas, y también se confía en una teoría psicológica que tanto el terapeuta como el paciente suscriben. La investigación científica revela que los resultados de las terapias no están relacionados con la escuela del psicoterapeuta, ni su técnica, sino con su interacción con el paciente, el deseo de este de mejorar y su confianza en el terapeuta. Por lo tanto, operan factores psíquicos de los que la psicoterapia no es consciente.
En el mecanismo de dejar ir no existe el papel del paciente ni su dependencia de otra persona o teoría. Los manantiales mismos de los patrones neuróticos se despliegan automáticamente cuando son reconocidos y más adelante se renuncia a ellos y desaparecen. A menudo su base es tan profunda que la psicoterapia no los afecta, a excepción de unos pocos enfoques holísticos, por ejemplo el análisis junguiano o la psicología transpersonal. La terapia se basa en una comprensión limitada de la mente total. Mira, aquí les voy a decir, hay una autora y una psicóloga chilena, es que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, ya sigue escuchando las lecturas porque seguramente la nombraré más adelante, y ella habla sobre la psicología espiritual, la psicología holística, y yo doy un paso más allá, la psicología integrativa, la psicoterapia holística, ¿ok? Puesto que el propósito de la mayoría de las psicoterapias es conseguir un ego bien ajustado, no hay ninguna concepción de lo que está más allá. Pero esto simplemente si te guías a través de una terapia tradicional. En cambio, el propósito de dejar ir es la eliminación del ego. Aquí, por ejemplo, es algo que como concepto yo no lo comparto porque yo no creo en la eliminación del ego. Yo creo en la observación y en el poco caso que hay que echarle al ego, porque para mí el ego hace parte de esta experiencia humana. O sea, todo nuestro mundo mental y racional es perfecto porque es lo que hemos venido a experimentar. O sea, mi esencia espiritual dijo, pues mira, me voy para el mundo de los humanos a ver cómo es eso de la mente y el ego. Entonces, yo no creo que en esta experiencia humana vamos a eliminar el ego. Yo creo que aprendemos a trascenderlo. Aprendemos qué es trascenderlo para mí. Escucharlo y decirle, oye, no, pues esto que tú me estás diciendo es una película, que esto yo no me lo creo. Esto que tú me estás diciendo, esa vocecita que tengo dentro, que le llamo el ego, que tú me estás diciendo, esta creencia, este pensamiento que es cero amoroso, que es cero integrativo, te escucho, vale, pero yo no te voy a hacer caso. Para mí, eso no es eliminar el ego, eso es trascenderlo. Entonces yo no creo mucho en la eliminación del ego. El ego es temeroso y limitado, y cuando lo entregamos al ser interno, da un paso adelante y se revela aquello que siempre fue más poderoso. Entonces, para mí el ego lo que hay que hacerle es llevarle luz. El ego, tal como lo plantea aquí, claro, el ego es limitado y están todos nuestros miedos ahí. Entonces el miedo no es otra cosa que la ausencia de amor. Entonces lo que hay que hacer es llevarle amorcito al ego. Muchas psicoterapias no tienen un conocimiento real del ser y por tanto están ciegas a la realidad misma. En cuanto a la eficacia, la psicoterapia es como un coche de caballos, mientras que el mecanismo de la entrega y el dejar ir es como una nave espacial. Wow. Qué bueno como han puesto aquí esta analogía. En el tiempo que tarda una terapia en tratar lentamente un área limitada, el dejar ir ya ha llegado mucho más allá y ha entrado en una dimensión completamente nueva. Pero básicamente esto es lo que hacen las terapias holísticas, o sea, te lo abordan todo. Tampoco, voy a hacer un matiz, cuando yo hablo de terapias holísticas no me refiero solamente a aquellas terapias que tratan la parte energética y espiritual, que es perfecta. Yo me refiero cuando yo hablo de una psicoterapia o terapia holística o integrativa, aquella que aborda nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional, nuestro mundo energético y nuestro mundo transgeneracional. Para mí eso es realmente una terapia holística que tiene sentido y nos ayuda a comprender y nos ayuda a trascender procesos incómodos en nuestra vida. Una terapia que solamente te hable a lo que yo le digo el mundo yuppie, solamente espiritual, perfecto que le funcionará a algunas personas, no voy a decir que no, pero yo creo que la mayoría de los mortales nos funcionan terapias integrativas donde podamos tener un entrenamiento de la mente, donde podamos tener esto que nos plantea aquí el Dr. Hawkins de dejar ir, abrirnos a experimentar la emoción. Y luego, cuando unimos el entrenamiento de la mente, unimos el abrirnos a experimentar las sensaciones de cada emoción y vamos soltando esos pensamientos y vamos liberando esa energía de las emociones estancadas, es porque ya estamos siendo más en coherencia con nuestra energía espiritual. Entonces creo que para mí es una mezcla de todo, o sea, no creo que solamente dejar ir sea la panacea, pero vamos, no creo que ninguna única terapia sea la panacea.
que a mucha gente le funciona perfecto, pero creo que a la mayoría de los mortales, pues la diversidad, chicas, chicos, o sea, esta experiencia humana es una experiencia, es experimentar. Entonces, experimentar en todos nuestros campos de esta tercera dimensión. Venga, me volví a perder. Continúo. Bueno, aquí ya vamos llegando. Una de las limitaciones de la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos es que el terapeuta se centra solo en lo que el mundo llama un ego sano y funcional, con todas sus limitaciones. En este paradigma se considera que un paciente está sano cuando comparte las ilusiones y limitaciones toleradas por la sociedad y el terapeuta. Por el contrario, el propósito del mecanismo de la entrega es trascender las ilusiones del mundo, alcanzar la verdad última, la autorrealización y descubrir la base de la propia mente, el origen de todo pensamiento y sentimiento. El objetivo de dejar ir es la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Esto suena radical y sorprendente, y de hecho lo es, en última instancia. Todos los sentimientos negativos derivan de la misma fuente. Cuando un número suficiente de sentimientos negativos haya sido rechazado, esa fuente se revelará por sí misma. Cuando se deja ir esa fuente y se abandona la intensificación con ella, el ego se disuelve. Así, el origen del sufrimiento pierde la base misma de su poder. Cada uno de nosotras tiene una capacidad limitada de almacenamiento de sentimientos negativos. Cuando dejamos ir la presión que está detrás de una emoción, dicha emoción ya no se produce. Por ejemplo, si entregamos constantemente el miedo durante un periodo de tiempo, al final se agota, entonces se vuelve difícil o casi imposible sentir miedo. Se necesita un estímulo cada vez mayor para provocarlo. Al final, la persona que ha entregado una gran cantidad de miedo tiene que buscarlo con diligencia. La energía del miedo simplemente ya no está ahí. La ira disminuye progresivamente, de modo que incluso una gran provocación no la suscita. Una persona con poco miedo o ira siente amor todo el tiempo y experimenta una aceptación amorosa de los acontecimientos, las personas y las vicisitudes de la vida. El objetivo de la entrega es la trascendencia. La psicoterapia considera saludables sentimientos que desde el punto de vista de la libertad total son inaceptables. Por ejemplo, en psicoterapia un mínimo de temor, ira u orgullo se considera necesario o aceptable, o quizá incluso saludable, pero como hemos visto, la destructividad innata que está detrás de estos estados inferiores es del todo inaceptable, siempre que se tenga el poder de la entrega para trascenderlos. Más allá del nivel del funcionamiento aceptable, aguarda nuestro destino mayor, que es la libertad total. Y bueno, hermosas, hermosos, aquí terminamos con la lectura de hoy. Déjame en los comentarios qué te ha gustado, qué te ha inspirado. Te invito a que te unas al club de lectura. Aquí debajo tienes el enlace para conocer en qué consiste más, también para que te unas al grupo de Telegram. Te invito a que conozcas el patrocinador de estas lecturas, que además de ser el club de lectura consciente, el club de lectura que inspira, también, siempre digo el club de lectura consciente porque era un club de lectura donde estaba antes, entonces me hago un lío. Y también para que conozcas la escuela de amor propio, en donde aprenderás a elevar, potenciar tu amor propio, tu paz mental y a disfrutar de esta experiencia humana. Que tengas un feliz instante presente. Nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos en la siguiente lectura.